Bienvenidos a mi canal Llegamos a Creer. Hace tiempo, una compañera de la agrupación me preguntaba que, en base al tiempo que llevaba yo conociendo el programa de los 12 pasos, ¿cuál creía yo que era el problema por el cual sufrían más las personas? Recuerdo que en ese momento pude saber la respuesta de inmediato, pero lo que en verdad me sorprendió mucho es el no haberme preguntado yo mismo antes esa misma pregunta. Y me parecía verdad. Me parecía que nada hace sufrir más a las personas que la dependencia emocional o el apego. Y creo que es uno de los problemas que más he visto en las personas a las que he tratado durante muchos años, no solo en los grupos de anónimos, sino también en terapia. Es probable también que este problema me hubiera llegado a la mente como el número uno, quizá porque yo mismo en mi vida es el conflicto que más me ha hecho sufrir. Y me parece que nada me ha hecho sufrir tanto como el apego, así lo puedo ver el día de hoy, principalmente cuando la relación termina y yo, en lugar de continuar o de poder continuar con mi vida hacia adelante, decido aferrarme a la persona. Cuando, a pesar de que es necesaria la separación, que necesito separarme de esa relación por mi propio bien, me niego a desapegarme, negándome a desprenderme emocionalmente, ya que no quiero vivir lo que presiento que es un proceso muy doloroso, es decir, lo que va a suceder o lo que voy a sentir después de la separación. Existen muchos problemas más, por supuesto, así le dije a mi compañera, pero sin duda para mí, el tener la capacidad de poder soltar a una persona, el poder desprendernos emocionalmente de una persona, es para mí uno de los mayores desafíos que nos presenta la vida. ¿Cómo tener el poder de soltar a una persona de la que hemos llegado a creer que es todo para nosotros? A muchos de nosotros tan solo el hecho de pensar que vamos a llegar a perder nos resulta algo desgarrador y lo sentimos como algo que es imposible, algo que no queremos que suceda. Y es que no parece haber nadie en esta vida que pueda decir que no ha sentido en carne propia lo que constituye el dolor del desprendimiento. Todos tenemos dentro de nosotros esa historia propia que podemos contar, ese recuerdo doloroso que aparece a pesar de los años, todavía conservando su misma fuerza y su misma intensidad. Si platicamos con las personas vamos a ver que todos tenemos una historia de amor y dolor que contar. Y muchas de estas historias de desamor cambian por completo la vida de las personas, es decir, vivir una experiencia así hace que la vida de la persona cambie drásticamente. Así nos lo dice el segundo paso, pues el segundo paso le otorga a este conflicto de dependencia y desapego la capacidad de trastornar el juicio, es decir, la capacidad de hacer que una persona piense de manera completamente diferente a como antes acostumbraba a pensar. Y casi en la mayoría de todos los casos, este cambio en la manera de pensar resulta siempre negativo. No es que la persona cambie hacia un estado positivo de pensar, más bien su pensamiento se vuelve negativo, ¿verdad? Y muchas consecuencias son producto de este conflicto de amor y desamor. Y es que aquella frase del segundo paso que dice que la muchacha con la que queríamos casarnos tenía otros planes, nos lleva precisamente a que nosotros o yo pueda preguntarme, o a todos los que hemos vivido este conflicto, ¿cuánto de nosotros ha cambiado después de haber vivido esta experiencia? Yo me pregunto, ¿me he visto afectado por las decisiones de otras personas? Por supuesto, no todas las personas van a padecer una pérdida de la misma manera. Hay personas que pueden padecerlo con mucha intensidad, aquellas que son
mucho más sensibles de lo normal, y otras que van a vivir un proceso de duelo que podría denominarse como normal, ¿verdad? Pero muchas personas que no son tan sensibles van a poder pasarlo de una mejor manera. Pero sin embargo, a pesar de lo fuerte o de lo débil que uno sea, una pérdida, cualquier pérdida, siempre provoca cambios en nosotros, cambios que pueden durar para toda la vida. Quizá por eso la primera etapa del duelo, después de la pérdida que hemos experimentado, sea la negación, el negarnos a creer. El deseo intenso de negar la realidad, de llegar a creer que esto que me está sucediendo no es verdad, esto es el primer estado del duelo. Y esto es comprensible a causa del dolor tan intenso que la persona experimenta. Para las personas, la única forma de poder escapar al dolor que experimentamos tras una separación es la de negar que esa separación ha sucedido. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos a perder a un ser querido, durante los primeros días de la pérdida, nosotros vamos a experimentar la dulce sensación de que esa persona tarde o temprano va a volver o que va a regresar. Que de un momento a otro lo veremos entrar por esa puerta, como duró muchos años entrando por esa puerta, como lo vimos entrar durante mucho tiempo. Es decir, no podemos llegar a creer que ya no vamos a volver a ver a esa persona. Esa es la negación. De la misma manera, cuando nos separamos de alguien por un rompimiento de pareja, en el fondo y de una manera muy intensa, nosotros logramos convencernos de que en realidad la relación no puede terminar, y decidimos enfocar la mayor parte de nuestro tiempo a esperar lo que nosotros consideramos va a ser el reencuentro. Esta sensación de que la reconciliación es inminente puede durar mucho más tiempo de lo necesario y puede afectar el proceso de lo que es el duelo en la separación. Así, por ejemplo, aunque la otra persona ya esté teniendo una vida completamente diferente, que ya tenga una pareja, que ya haya formado una expectativa de vida, nosotros todavía seguimos pensando que volverá. Y todavía seguimos pensando que aún nos sigue queriendo, ¿verdad? Es normal, por ejemplo, seguir esperando una llamada de él o de ella, una llamada que a veces o casi siempre nunca llega. Durante un tiempo considerable, para una persona dependiente, es mucho más fácil pensar que aquella persona volverá. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque da mucho terror pensar que nunca más volveremos a hacer nada, ¿verdad? Que nunca más volveremos a estar con esa persona. Y no solo eso, sino que da mucho más terror saber que tendremos que seguir viviendo nuestra vida sin esa persona, ¿verdad? Eso es una idea que a veces es muy difícil poder comprender. Y esta es una etapa que genera mucha confusión, porque la persona no puede comprender qué es lo que debe hacer consigo mismo, ¿verdad? Es un estancamiento en el que la persona se encuentra. A veces quiere salir adelante y tomar ciertas decisiones, pero algo siempre lo detiene. Parece que la vida no puede ser la misma sin esa persona. Parece también que nada de lo que haga uno en esta vida tiene sentido si no está esa persona. Es como si no solamente hubiera terminado nuestra relación, sino que con la pérdida de la relación también perdemos todo lo que alrededor de esa relación giraba. Por esto, el desapego es quizá el mayor de los conflictos en las personas, ¿verdad? Ya que muchos podemos quedarnos atrapados en ese conflicto del desapego, aun a pesar de que hace muchos años que la relación terminó, ¿verdad? Y esto puede afectar nuestras futuras relaciones. Es muy común que una persona que padece de una fuerte dependencia emocional sufra de fuertes ataques de ansiedad o de una ansiedad que es generalizada. Podemos ver que esta ansiedad aparece cuando la persona dependiente tiene presentimientos
como un peligro que debe evitar a toda costa, que la relación va a terminar. Ese es su presentimiento. Tiene mucho miedo de que la relación termine, entonces empieza a experimentar ansiedad, y una ansiedad que se generaliza, es decir, que aparece prácticamente en todas las áreas de su vida. La persona dependiente puede hacer 1000 cosas de cualquier tipo o de cualquier carácter con tal de asegurarse de que la otra persona, su posesión, nunca se vaya. De la misma manera que le pueden servir los celos, que es algo muy practicado, el tratar de someter a la persona a nuestro control, también la manipulación o el chantaje, incluso las amenazas también le pueden servir. Y si no le sirven las amenazas o el chantaje o los celos, también le van a servir los ruegos y las lágrimas. Y uno nunca cree que va a llegar a los extremos hasta que se ve a sí mismo practicando esos extremos, ¿verdad? La persona dependiente siente que la vida de la otra persona vale mucho más que la vida propia y puede incluso abandonar su propia vida con tal de no perder a la otra persona. Estos son algunos caracteres de una persona dependiente. Por ejemplo, Bill W. en su librito Lo mejor de Bill, en el capítulo sobre el amor, nos ofrece una visión de lo que representa la dependencia en las personas. Es muy importante que nosotros podamos conocer esta esencia de la dependencia para ver si la estamos sufriendo. En base a su propia experiencia y a raíz de las fuertes depresiones por las que estaba pasando, Bill nos cuenta que de repente, dice, me di cuenta de cuál era mi problema. Fíjense, mi defecto principal y característico siempre había sido la dependencia, una dependencia casi absoluta de que la gente o las circunstancias me proporcionaran tanto prestigio, seguridad y cosas similares. Al no conseguir estas cosas tal y como yo las quería según mis sueños perfeccionistas, yo había luchado por tenerlas, y cuando llegó la derrota me sobrevino la depresión. Fíjense cómo Bill nos dice que él se dio cuenta que su principal problema era la dependencia, ¿verdad? Una dependencia, dice, que es casi absoluta. Para Bill, como él mismo lo ha experimentado, una persona o toda persona que tiene como propósito en la vida el luchar por aquellas cosas que son proporcionadas por la dependencia, por ejemplo como el prestigio y la seguridad, está destinado tanto a la derrota como a la depresión. Bill nos cuenta que siempre la consecuencia de una dependencia es la derrota y la depresión, ¿verdad? La frustración. No importa cuántas veces intentes salir adelante, parece que nos dice Bill, si en el fondo existe esta idea del amor, esa idea de que solo otra persona puede liberarnos del sufrimiento, entonces siempre aparecerá la depresión. Dentro de la persona que depende, así lo hemos visto o así lo he visto en mí mismo, existe con mucha fuerza la idea de que es la presencia de la otra persona la que me da tanto la seguridad, que sin ella no tengo, así como la felicidad, por no decir que la paz. Pero fíjense cómo la idea de que la otra persona me va a dar a mí algo que yo no tengo, ¿verdad? Y yo lo he visto en mí mismo y también en la experiencia de muchas otras personas, ¿verdad? El cómo solo podemos calmarnos de nuestros estados de ansiedad, nuestros estados alterados o enfermizos, con la presencia de la persona que dependemos. Cómo el poder de otra persona logra que yo cambie mi manera de sentir. Sentimos que si no tenemos a la persona, que si no está la persona con nosotros, algo muy grave nos va a suceder. De la misma manera que, por ejemplo, el alcohólico le sucede con el alcohol o el adicto con la droga, ¿verdad? Y Bill nos cuenta en este librito precisamente cómo la idea enferma de lo que creemos que es el amor es una de las raíces de nuestro sufrimiento y una de las principales ideas que me impiden a mí crecer espiritualmente. Pero fíjense cómo dice Bill W.
El problema no es la dependencia, sino la idea enfermiza de lo que nosotros creemos que es el amor, ¿verdad? Es decir, nuestra idea del amor que está distorsionada. De hecho, en el programa de los 12 pasos, la dependencia emocional es considerada como pobreza espiritual, ya que la recuperación es considerada como la obtención de un despertar espiritual. Entonces, la pobreza espiritual es una condición que comienza a desaparecer cuando la persona, al practicar el programa, comienza a crecer espiritualmente, ¿verdad? Entonces, la dependencia se va convirtiendo en liberación. A ese crecimiento en lo espiritual, Bill lo denomina como amor adulto y pone el ejemplo de la propia Asociación de Alcohólicos Anónimos, en la que una persona que ha sido liberada de la obsesión del alcohol o del alcoholismo intenta ayudar desinteresadamente a la persona, una alcohólica que llega por primera vez. Es decir, ya no está buscando que la otra persona le proporcione el prestigio o otras cosas, sino que ahora es un amor adulto, algo desinteresado. Parece que el amor adulto no se trata de alejarse de las personas, sino solo del alejamiento del deseo de posesionarnos y de controlar a las demás personas, que esto es prácticamente lo que está enfermo en la dependencia, es irnos hacia el egoísmo en lugar de hacia la compasión, ¿verdad? O a la comprensión. Es el alejamiento del deseo exigente de las circunstancias, ¿verdad? Alejarme de todas aquellas exigencias que yo siempre le he puesto a las personas. Y también alejarme de que las personas tienen que acomodarse a mis necesidades, ¿verdad? Entonces no es un alejamiento de las personas, sino es un alejamiento de los comportamientos enfermizos que yo manejo hacia las personas. El propio Buda, dentro de sus grandes enseñanzas, de lo que él deja, o su legado que deja hacia sus discípulos, ¿verdad? Que se ha extendido por todo el mundo, él consideraba que la raíz de todo sufrimiento es el apego. Y no solo es un apego a las personas, sino también a las cosas, ¿verdad? Y esto lo podemos ver en la novela de Hermann Gis llamada Siddhartha. Ahí podemos ver un maravilloso ejemplo de cómo Siddhartha, que es el personaje principal de esta novela, atraviesa todos los estados del apego hasta alcanzar la liberación, ¿verdad? Apego a las personas, apego a las cosas, apego a las sustancias, hasta que llega a alcanzar lo que es la liberación. En esta misma novela podemos aprender que el deseo de una persona nunca puede ser satisfecho. Este deseo viene precisamente del egoísmo, un egoísmo que nunca está contento de lo que tiene, ¿verdad? Que siempre está insatisfecho y buscando una nueva manera a la cual acudir como una especie de fuga. Apenas Siddhartha logra satisfacer uno de sus deseos cuando ya existe otro deseo en el que lo hace sentirse insatisfecho, y por tanto viene lo que es el sufrimiento de no tener lo que quiere, ¿verdad? Y también el miedo de perder lo que ya tiene. Y al final de cada deseo insatisfecho o satisfecho, cualquiera de las dos circunstancias, aparece el sufrimiento. Tanto aquello que se puede satisfacer como aquello insatisfecho. Los dos estados provocan un sufrimiento porque ahí existe el apego, ¿verdad? Al final siempre tendremos miedo a perder aquello que creemos que nos da la felicidad. Si yo tengo algo que yo estoy considerando que me da mucha felicidad, por consecuencia voy a experimentar muchísimo miedo a perder eso que yo estoy teniendo. En el libro grande de Alcohólicos Anónimos, el primer libro de la Asociación de Alcohólicos, Bill nos cuenta cómo cuando cayó la bolsa de valores de Wall Street en los años 20, muchos inversionistas perdieron todo su dinero y toda su fortuna, lo que llevó a varios de estas personas a saltar desde los últimos pisos de los enormes edificios de Nueva York, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando lo leí me dio una fuerte impresión de que alguien tuviera tanto apego al dinero, a la clase de vida que puede ser comprada con el dinero,
como para tomar la decisión de terminar con su vida cuando llega a perder esta fortuna, ¿verdad? Y en estos casos uno puede reflexionar y uno puede darse cuenta que el apego es algo que puede llevar a una persona hacia la destrucción, ¿verdad? Porque no es algo que a veces uno pueda decidir o no decidir. A veces el apego es tan fuerte que nubla lo que es la inteligencia y el sano juicio. Sin embargo, a pesar de lo fuerte que pueda ser la dependencia emocional, cualquier dependencia emocional, y a pesar del nivel de sufrimiento o dolor que la persona esté experimentando, siempre existen formas de trabajar para recuperarse. Y vamos a ver una de las primeras formas que yo creo que realmente es la primera forma de comenzar a recuperarse de una dependencia obsesiva. ¿Y de qué se trata esta primera forma de recuperarse? Bueno, es el llegar a entender a través de tomar conciencia de que el sufrimiento que estoy experimentando o ese dolor que estoy sintiendo no puede provenir de algo exterior. Ahorita yo les hablaba, por ejemplo, de estos inversionistas que decidieron saltar desde los últimos pisos de los edificios. Ellos creían que su dolor, su desesperación, era provocado por la pérdida del dinero. Y vamos a ver ahorita más adelante que eso no es verdad, ¿verdad? Que la pérdida del dinero solo movió algo que ellos ya tenían dentro desde mucho antes de que tuvieran apego al dinero, ¿verdad? Y que el apego al dinero era solamente una manifestación de algo más profundo que estaba sucediendo dentro de ellos. En el caso de la dependencia hacia la pareja, una creencia que es muy común, o más bien una creencia que se ha generalizado de manera popular, es aquella en la que llegamos a creer que lo que sentimos, ese gran sufrimiento, es producido por la persona, por esa persona por la que he tenido tanto miedo de perder durante mucho tiempo, o directamente porque la he perdido, ¿verdad? Tanto si tengo miedo de perderla como si ya la he perdido. Las dos circunstancias provocan un sufrimiento y ese sufrimiento a veces pienso que es producido por esa persona. Ese llegar al convencimiento de que la causa de que nos sintamos de esta manera es provocada por la pareja, ¿verdad? Culpamos a la persona de lo que nosotros estamos experimentando. La culpamos de nuestro dolor y llegamos a creer intensamente que solo podremos estar bien si llegamos a recuperar a la persona, si ésta regresa a nuestro lado. Queremos tener el control sobre ella de manera desesperada porque creemos que esa es nuestra felicidad o nuestro bienestar. Y entonces tenemos mucho miedo a perder el poder que tenemos sobre esa persona, ¿verdad? Por supuesto es importante señalar que toda separación genera un duelo, cualquier pérdida va a generar un duelo, ¿verdad? Y que dentro de ese duelo, en cada una de las etapas de las cuales se compone, la persona debe experimentar una gran variedad de emociones que no pueden ser evitadas, ¿verdad? No puedo saltarme estas emociones que son naturales a través de la pérdida. Hay personas que son conscientes de lo que están sintiendo, de esas terribles emociones que se viven, y están conscientes de que estas emociones son producto del duelo, de la pérdida, y por esta situación de estar conscientes es que logran aceptar el poder vivir a esas emociones sin espantarse de ellas, ¿verdad? Se dan cuenta de que esas emociones es algo necesario que van a tener que vivir, una especie de requisito para poder alcanzar la liberación emocional. Sin embargo, muchas otras personas no lo viven así, no viven un duelo de una manera natural. Para muchas personas lo que sienten es producido por la persona, no por el duelo, y creen que la única manera de calmar lo que sienten es recuperando a la persona, ¿verdad? De esta manera la persona no está generando un duelo, sino que está generando una obsesión. Y esa obsesión pues genera lo que es un estancamiento y la enfermedad. No es verdad que el dolor o el sufrimiento que sientes es algo que yo puedo afirmar,
tanto si tienes miedo a perder como si ya la has perdido, sea provocado por esa persona. Eso no es real. Lo que te provoca el miedo a perder a esa persona viene de ti y viene para ti. Es algo que tienes dentro o está dentro, ya sea una enfermedad o ya sea un trastorno. Es decir, que lo que te está enfermando no es esa persona, como has creído o has llegado a creer durante mucho tiempo, sino lo que ha sido, lo que hemos sido toda nuestra vida. Eso es lo que nos está enfermando, lo que yo he sido o tú has sido toda la vida. Entonces es muy importante que yo logre darme cuenta de esto que siento para poder comenzar a desprenderme emocionalmente, ¿va? El hecho de haber llegado a depender de una persona y haber luchado tanto tiempo para no llegar a perderla, ya es un indicio, es el primer indicio de que antes de conocer a esa persona a la que yo estoy culpando de mi sufrimiento, ya yo andaba mal. Mucho antes de que esta persona que yo he amado tanto y que he perdido apareciera en mi vida, ya yo estaba enfermo. Es decir, ya tenía en mí todas las condiciones necesarias para convertirme en un adicto a alguien. Solamente estaba esperando que apareciera esa persona. Pero todas las condiciones para ser una persona adicta emocionalmente ya estaban en mí, ¿verdad? Entonces, por esta razón no se puede culpar a la persona de lo que yo estoy sintiendo. Solamente estaba buscando a alguien de quien depender, ¿verdad? No estaba buscando a alguien de quien enamorarme o con quien pasar el resto de mi vida. Yo estaba buscando a alguien de quien depender, ¿verdad? Por muchas razones que a través de esta reflexión vamos a poder descubrir, ¿verdad? Y es algo parecido a como sucede, por ejemplo, con el alcohol o con muchas otras cosas de las que se depende también obsesivamente. Hay personas que pueden beber alcohol, por ejemplo, y no generar ninguna clase de ansiedad ni de necesidad, ¿verdad? El alcohol no les representa ningún problema. No existe para estas personas nada dentro de sí mismas, por lo cual el alcohol pueda representar ni una necesidad ni tampoco algo destructivo. Sin embargo, hay otra clase de personas, y lo podemos ver, que desde el primer trago ya les es imposible poder vivir sin alcohol, ¿verdad? Ya su vida gira en torno al alcoholismo. Por tanto, uno puede preguntarse, ¿es en realidad el alcohol el que tiene la culpa? De la misma manera que podemos ver que no es el alcohol el que tiene la culpa, podemos preguntarnos, ¿es esa persona la culpable de que yo de que yo esté experimentando este sufrimiento? ¿Es esa persona en realidad la que te está haciendo sufrir? ¿No será más bien que desde antes de conocer a esta persona o de conocerla, uno ya venía enfermo emocionalmente? ¿O ya tenía dentro de mí todas las condiciones necesarias para llegar a creer que no es posible vivir sin una pareja? Es un hecho verdadero que toda adicción no es más que una fuga de la realidad. Nosotros nos fugamos en las personas por muchas razones que cada uno necesitará descubrir, ¿verdad? Principalmente por aquello que esas personas nos proporcionan. Y esto es parecido al caso de esos corredores de bolsa de Wall Street que se aventaron desde los edificios más altos de Nueva York cuando la bolsa se derrumbó, el ejemplo que les estaba mencionando anteriormente, ¿verdad? Es parecido a eso, ¿verdad? No era el dinero el culpable de que ellos se aventaran desde esos pisos más altos, sino que era lo que el dinero les proporcionaba, lo que el dinero les hacía sentir. De la misma manera que no se hicieron adictos al dinero cuando comenzaron a ganar dinero, sino que buscaron ganar más y más dinero porque desde antes de tenerlo ya estaban enfermos y llegaron a creer que el dinero les solucionaba el malestar que ellos estaban experimentando, ¿verdad? Una fuga de lo que ellos estaban viviendo. Si la culpa fuera del dinero, todos nos aventaríamos de los edificios más altos en cuanto llegáramos a perderlo, y no es así, ¿verdad?
Muchas personas que no tienen el apego al dinero pueden llegar a perderlo o perder grandes cantidades y sin embargo nada de esto les es un impedimento para que puedan continuar con su vida. Y si nosotros pensamos en esto, en estos casos de dependencia destructiva, no solamente a una pareja, sino a muchas otras situaciones y circunstancias, nosotros llegamos a pensar que es algo verdaderamente triste, que una persona decida terminar con su vida por haber perdido eso que consideraba todo en su vida. Es algo muy triste el llegar a creer que sin eso que sin eso que está perdiendo ya no se puede vivir, ¿verdad? Como el caso de estas personas, ¿verdad? Qué triste que hayan tomado esta decisión. Y así nos puede suceder a muchos de nosotros que vivimos dependiendo de algo o de alguien, ¿verdad? En algún momento nos vamos a ver enfrentados a la situación de llegar a perder eso que nosotros estamos, por lo cual estamos dependiendo. Es algo muy triste que algo que está fuera, en este caso, por ejemplo, el dinero, tenga más valor que uno mismo, ¿verdad? Con la pareja sucede lo mismo. A veces llegamos a sentir que esa persona vale mucho más que nosotros, que nuestra propia vida, ¿verdad? Yo recuerdo que este pensamiento a mí en especial me ayudó muchísimo a salir de este sufrimiento de la dependencia emocional. Yo me pregunté, de verdad, esa persona vale tanto como para permitirme hacerme este daño? ¿Es más importante esa persona que yo mismo? Entonces, ¿por qué me permito dañarme de esta manera, verdad? ¿Por qué mejor no decido cuidar de mí mismo, aunque este dolor por el momento que estoy experimentando no desaparezca? Yo recuerdo cuando viví esta experiencia que me quité un gran peso de encima cuando logré entender que lo que me estaba haciendo tanto daño no era esa persona, sino que era yo mismo, ¿verdad? Yo era realmente el que me estaba haciendo todo este daño y no lo sabía, ¿verdad? Yo pensaba que era la otra persona, la pérdida de la otra persona y no es verdad. El daño me lo estaba yo haciendo yo mismo. Desde antes de conocerla a ella, mi relación conmigo mismo era muy conflictiva y tenía yo una pobreza espiritual y ella fue una especie de fuga, una especie de solución falsa de este conflicto que yo ya venía arrastrando desde antes de conocerla. Entonces, yo me agarré a una persona como un náufrago se agarra de un salvavidas. Esta es una de las frases que vienen dentro de la literatura de 12 pasos. Agarrarse de una persona, aunque en el programa lo mencionan, agarrarse del programa, aquí nosotros nos agarramos a una persona porque parece que es lo único que tenemos en la vida, ¿verdad? Por eso nos da tanto miedo perder. El encabezado del segundo paso de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos también nos ayuda a entender que la necesidad de vivir dependiendo de una persona no tiene que ver con esa persona, como lo venimos comentando, sino que tiene que ver más que nada por nuestra falta de sano juicio. Yo soy dependiente de una persona no porque esa persona valga más que yo, o porque esa persona tenga superpoderes, ¿verdad? O porque esa persona sea la mejor en todo el mundo. Yo soy dependiente de esa persona porque yo estoy enfermo, ¿verdad? Nos dice el segundo paso, porque no tienes sano juicio. Si repetimos el encabezado del segundo paso, podemos entender que lo que necesito no es a la persona. Esto no es verdad. Lo que yo necesito es recuperar el sano juicio, no recuperar a la persona. Cuando a mí me llegaba la ansiedad por buscar a la persona que me había dejado, el repetir el encabezado del segundo paso me ayudaba a tranquilizarme. Experimentaba una sensación de bienestar porque este paso me llevaba a entender nuevamente que no era la persona la que me hacía sentir así, sino la enfermedad que yo tenía por dentro, ¿verdad? Y que lo que yo debería trabajar no era con la persona, sino conmigo mismo, con mi enfermedad, con mi falta de sano juicio, esa falta de un pensamiento
positivo. De esta manera, yo disminuía considerablemente la ansiedad cuando yo llegaba a pensar que no era la persona sino yo. Muy parecido a la ansiedad que experimenta el adicto cuando lleva días sin consumir. Es decir, cuando un adicto lleva días sin consumir, piensa que lo que necesita es la droga, ¿verdad? Y no es verdad. Lo que necesita es recuperar el sano juicio. Entonces yo ya podía calmar esos estados de ansiedad porque yo ya no me enfocaba en esa persona. Ya el segundo paso me había ayudado a entender que esa persona nada tenía que ver en lo que yo sentía. Ahora yo tenía que enfocarme más bien en mí mismo. Parecía que con la ayuda del segundo paso yo había llegado a creer que la solución no estaba en buscar a esa persona, sino en hacer cambios en mí, como por ejemplo arreglar mi relación que tengo conmigo mismo, ¿va? ¿Por qué no aprovecho esta separación para poder mejorar lo que tanto tiempo he ido posponiendo, ¿va? Que es mi relación conmigo mismo, que es el despertar de virtudes que yo tengo, el darme el valor que yo tengo, ¿va? El trabajar la inseguridad, el miedo al abandono, ¿va? Todo esto es una oportunidad para yo mejorar quién soy como persona y enriquecerme de esta experiencia. Entonces, lo que yo tengo que hacer es sanar todas las heridas que yo mismo me he encargado de hacerme toda mi vida con esta manera destructiva de pensar que tengo, ¿verdad? Es eso lo que debo entender, que yo tengo una manera destructiva de pensar y que la persona que se ha ido nada tiene que ver con toda la problemática que yo tengo por dentro. Esa persona solo me servía para tapar la problemática que yo tengo dentro. No es que en realidad fuera el producto de un amor, sino que estaba fugándome y utilizando a la persona para no ver todo lo que yo no quiero ver de mí mismo, ¿verdad? Aunque muchas veces es muchísimo más fácil decir que esa persona tiene la culpa de cómo yo me siento, ¿verdad? Y de verdad yo llego a creer esto que me estoy diciendo, que esa persona tiene la culpa, como aquellos alcohólicos que creían que lo que estaba mal era el alcohol, por ejemplo, y que si le agregaban un poco de leche al alcohol, ya no se emborracharían, ¿verdad? Es una experiencia que vemos en el libro de Las tinieblas a la luz, aquellas personas que creen que pueden lograr engañarse a sí mismos, ¿va? O como el inglés testarudo del que habla Bill en las 12 tradiciones, que alegaba y llegaba a creer firmemente que él estaba bien a pesar de que estaba ya casi al borde de la muerte, ¿va? Y que si todos los demás cambiaran y mencionaba a las personas como su pareja y todo eso, que si esas personas cambiaran, él dejaría de beber. Es decir, que su manera de beber era provocada por la conducta de los demás, pero no por una enfermedad, fíjense, ¿va? Al grado al que llega la falta de sano juicio, el pensamiento destructivo, ¿va? El creer que no soy yo, sino las demás personas. Y así sucede también cuando nos convertimos en un adicto a alguien, ¿va? Por eso es tan importante darme cuenta de que no son las personas o las parejas de las que dependemos las que nos causan estas emociones. Al darme cuenta de que soy yo, puedo entonces hacer los cambios necesarios para dejar de tener este sufrimiento, ¿verdad? Porque cuando yo empiezo a hacer cambios, por consecuencia el sufrimiento va desapareciendo. Muy diferente a cuando solamente me estanco en el pensamiento de que esa persona tiene que volver. Y si no me doy cuenta de todo esto, puedo dejar una dependencia y enseguida volver a tener otra. Muchas personas pierden una pareja y de inmediato, ¿verdad? Es algo rapidísimo, se consiguen otra persona porque piensan que de esta manera van a poder aliviar su dolor, sin darse cuenta que solo están fugándose de la realidad, engañándose a sí mismas, ¿verdad? En una gran borrachera interminable. Es decir, es una borrachera interminable, ¿verdad? El querer tapar un agujero con un agujero más grande, con un enorme agujero que uno lleva por dentro, ¿verdad? Toda la problemática que uno tiene por dentro. Y se convierte en una especie de círculo vicioso, ¿verdad? Por eso, si yo logro aceptar que el que está mal soy yo y no la otra persona, que la otra persona nada tiene que ver en lo que yo siento,
entonces yo tengo la posibilidad de comenzar a recuperarme. Con la persona que he perdido o con la que tengo miedo de perder, no tengo que hacer nada más que dejar que viva su vida y yo empezar a vivir la mía, ¿verdad? Yo no puedo hacer que las otras personas se queden conmigo para siempre, ¿verdad? Tarde que temprano, como lo menciona Buda, va a sobrevenir la pérdida, ¿verdad? Entonces es importante que yo pueda darme cuenta cómo voy a reaccionar yo ante la pérdida, ¿verdad? Mi objetivo cuando la relación termina no debe ser la de obsesionarme con la persona que se ha ido, ni buscar desesperadamente depender de alguien más para que me salve, sino que mi objetivo debe ser primero calmarme, reflexionar y después recuperarme de todo ese mal juicio que me ha llevado a depender de esa persona, ¿verdad? Es importante entender que después de que una relación termina, necesito cuidar mucho de mí mismo, ¿va? Y evitar el tomar esas decisiones desesperadas que después me van a llevar y me van a acarrear muchísimo más sufrimiento del que ya estaba experimentando, ¿va? El tratar de tapar una fuga con otra fuga, ¿va? Y entonces, después de cuidar de mí mismo, también tengo que tratar de entender que las emociones que estoy sintiendo son naturales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque soy una persona que se está desprendiendo emocionalmente de una adicción y que no tengo que huir de estas emociones a través de otras fugas, sino que tengo que aprender de estas emociones para poder recuperarme. El programa de los 12 pasos a mí me invita a enriquecerme espiritualmente. Es un enriquecimiento que me va a llevar a un despertar espiritual cuando yo ya logre ver que no hay necesidad de vivir siempre dependiendo de los demás, ¿verdad? Y esto sucede a través de lo que Bill llama como el amor adulto, lo que representa una nueva manera de concebir las relaciones o cómo yo me relaciono con los demás, una forma diferente de ver las relaciones que tengo con los demás. Y pues esto es lo que yo quería compartir con ustedes, ¿verdad? Esta visión de que existe dentro de la dependencia, de que son las personas las que nos causan sufrimiento, ¿verdad? Y el que podamos entender que esto no es verdad, ¿verdad? Para eso nos sirve el encabezado del segundo paso, ¿verdad? Que lo que yo necesito no es a las personas ni la adicción, sino recuperar el sano juicio. Para que la próxima vez que aparezca en ti o en mí el miedo y la ansiedad, en lugar de buscar a la persona con la que nosotros nos fugamos, mejor podamos decidir ver qué hay dentro de nosotros para poder arreglarlo, ¿verdad? Utilizar la separación o el miedo a la separación como una manera de reflexionar y meditar sobre lo que está mal en mí, ¿verdad? Y no enfocar mi vida en la otra persona, sino en tratar de vivir mi propia vida. Así que si estás pasando por una fuerte dependencia obsesiva en este momento, te va a ayudar mucho el que comiences a quitarle poder a esa idea de que sin la persona no se puede vivir. Y cuando empieces a quitarle poder a esa persona, entonces vas a poder enfocar toda la atención en ti mismo, ¿verdad? Algo que pues a veces da mucho temor, pero que es muy necesario y muy productivo, ¿verdad? Porque va a ayudar a que yo obtenga un despertar espiritual, una nueva forma de verme a mí mismo y de tratarme a mí mismo. Y pues muchas gracias por haberme escuchado, espero haber servido de algo en este tema de la dependencia emocional. Y pues nos volvemos a encontrar en un próximo audio para seguir hablando acerca de estos problemas emocionales, ¿verdad? Y pues muchas gracias y hasta pronto.